Capítulo 4, la visita de Cristo en el hospital docente. El diablo había dicho a la legión en su reunión de emergencia en el infierno que deben perseguirme y atacarme con el fin de eliminar el mensaje que el Señor me dio para el mundo. Él les dijo que si pudieran, deberían matarme. Realmente vi esto en la realidad. Yo estaba involucrado en un accidente horrible y había experimentado muchos tipos de ataques satánicos. Mi pierna derecha se paralizó. El que yo voy a relatar aquí, se refiere a la parálisis de mi pierna derecha que se produjo en la segunda semana de octubre del 2003, unos 6 meses después de mis visitas al cielo y al infierno. El lunes de esa semana, después de mi tiempo personal con Dios, fui a asistir a conferencias. Me senté en un banco con una de mis amigas. Saqué mi libreta y lo puse sobre la mesa para tomar notas. La sala era muy grande y solo ese amigo y yo nos sentamos en el banco. Para mi sorpresa, la libreta no podía ser encontrada de nuevo. Le pregunté de la libreta que estaba sobre la mesa delante de nosotros y me dijo que no sabía nada al respecto. Yo no lo creí, porque nadie había llegado hasta donde estábamos sentados. Le pedí que buscara en su bolsa. Así lo hizo y no lo vio. Entonces me di cuenta de que era una batalla espiritual. Estábamos totalmente cargados con las conferencias y prácticas. Yo había estado ocupado todo este tiempo y no tenía tiempo para orar por este misterioso suceso. Después de la práctica alrededor de las 17 p.m., me fui directamente a la comunidad. 20 minutos después estaba sentado en la sala, ya que las actividades continuaron. Sentí ganas de vomitar. Salí y vomité sangre y un poco de líquido. Me limpié a mí mismo y volví a la sala y me senté. No fue que hasta 20 minutos después que sentí una descarga eléctrica y un fuerte dolor en mí. Excepto que si no hubiera ejercido un gran control sobre mí mismo hubiera gritado en voz alta. Este mensaje era el inicio. Traté de mover mi pierna derecha, pero no había ninguna sensación en ella en absoluto. De hecho, era como si no tuviera una pierna derecha. Golpeé a un amigo sentado junto a mí y me dijo, algo me ha sucedido. Por favor, sal a buscarme un palo. El hermano, sin saber lo que había sucedido, salió y consiguió un pequeño palo para mí. Cuando luchaba por ponerme de pie con el apoyo de ese palo, se rompió. Entonces los hermanos sabían que algo terrible me había sucedido. Ellos vinieron y me llevaron a la parte posterior de uno de los apartamentos de becas. Cuando estuve en ese apartamento, vi al diablo venir con una lanza a tirármelo. Grité, Jesús. Y él desapareció. Los líderes de la confraternidad del campus que estaban orando por mí me oyeron gritar, Jesús, pero no sabían lo que pasaba. No dejé que ellos lo supieran. Nuevamente vinieron y me respaldaron a mi hostal. Pensé que eso sería todo lo que sucedería esa noche, pero no sucedió así. Al día siguiente no pude ir a mis clases. No pude comer porque no tenía apetito. Me senté, pensando, ¿qué significado tiene todo esto? ¿Tendré que utilizar muletas o silla de ruedas? Me dije que no iba a ser así. Yo no culpé a Dios por mi aflicción en absoluto. Me llevaron al hospital universitario. Los hermanos pensaron en la noche del martes que debía ser trasladado al hospital clínico universitario. Mi padre se puso en contacto por teléfono. El superintendente estatal de nuestra iglesia de mi país de origen, Taraba, se informó de esta incidencia por teléfono. Se informó al supervisor de la región de Takum. El supervisor del estado de Borno también dijo lo que estaba pasando conmigo. Mucha oración ascendió al cielo en mi liberación. Los hermanos oraron con fuerza. Sé que Satanás sufrió muchas torturas a través de las oraciones de los santos. Cuando estaba en el hospital vi en práctica el amor cristiano que se manifestó hacia mí por los hermanos. Me gustó su amor. Mis compañeros estaban trayendo comida, frutas, etc. para mí. Gracias a Dios por ese amor fraternal. Me llevaron al hospital alrededor de las 1:00 am, la mañana del miércoles. El médico de guardia le dijeron de mi condición. Me llevaron a la unidad de emergencia para unos exámenes. Después de que me habían examinado, dijo a algunos de nuestros líderes de la confraternidad que estaba confundido y que no entendía lo que estaba mal conmigo. Él les dijo que me llevara de vuelta al hostal. Sin embargo, los hermanos le rogaron que me permitiera estar allí esa noche, puesto que ya era tarde y no había manera de que yo llegara al hostal. Además esperaban que yo tuviera un ingreso adecuado a la mañana siguiente. Él accedió a su petición. Extraño comportamiento de una enfermera en el hospital. A la mañana siguiente me dieron la admisión adecuada y me llevaron a una de las unidades. En ese momento yo estaba sentado en una silla de ruedas. La pierna paralizada estaba rígida. Cuando me llevaron, una enfermera que pasaba, pateó la pierna afectada. Me pregunté sobre ese acto.
Una enfermera de patadas a un paciente enfermo en mi estado. Decidí enfrentarla cuando regresara. Cuando regresó le dije: señora, usted pasó por aquí y pateó mi pierna y no se disculpó por ello. ¿Es así como usted trata a sus pacientes en las salas? Ella se enojó y dijo: ¿por qué pones la pierna aquí? Levantó el pie y pateó la pierna. Tengo gente en este hospital que perderá su cita si presento su caso, le advertí. Tenemos hermanos que son consultores en la Universidad de Maiduguri Hospital Escuela, donde fui admitido. Me di cuenta de que el diablo estaba en guerra conmigo. Mi hermano mayor estaba allí cuidando de mí. Le dije que había visto la manipulación satánica en el hospital y que me debería llevar de vuelta al hostal. Él rechazó mi solicitud ya que no podía caminar por mí mismo. Me quedé quieto. Me dieron una cama donde me acosté. Los esfuerzos de los médicos en el hospital. Cerca de 13 médicos llegaron a realizar un equipo de investigación en mí para averiguar la causa de la parálisis. Se llevaron a cabo varias pruebas, pero no pudieron llegar a una causa definida. No tenían nada que decir que sea la causa de que mi pierna esté paralizada. El último día que vinieron dieron la sugerencia de que debía ir a la sala de radiología para que mi pierna pudiera ejercitarse y con la ayuda de un bastón pudiera ser restaurado. También dispusieron que deberían escanearme el cerebro y que podría ayudar a determinar la causa de la parálisis. El costo de esta exploración del cerebro era aproximadamente 15.000 nairas. La gente se reunió donde estaba para visitarme y consolarme. Las personas en el mundo se preguntaban quién era yo, que era tan querido y cuidado por muchas personas. Nuestro coordinador de campus del estado también vino a consolarme. El Señor ciertamente decidió honrarme a los ojos de la gente en el hospital. Jesús vino al hospital y me curó. Ahora, cuando me enteré de que los médicos no estaban sabiendo la causa de mi mal y que todo el dinero se había gastado ya en mí, me estimularon a buscar el rostro del Señor. Fue alrededor de 1:00 p.m. Yo oré y dije: Dios, no me llamé a mí mismo en tu servicio, tú me has llamado en ella. Estaba cantando himnos y canciones. Una de las canciones que canté era así: cuando usted está en necesidad debe invocar a Jesús, Él tiene el poder para levantarte. Cuando usted está en necesidad, por favor, llame a Jesús, Él tiene el poder para levantarte. Cuando usted está en necesidad, pedir a Jesús, Él tiene el poder para levantarte, porque Él responde. Cuando hago un llamamiento a su nombre, Él escuchará. Cuando llamo a su nombre, Él escuchará. Yo no oré mucho. Estaba cantando y adorando a Dios y dándole gracias. Cerré el apartamento de mi cama. Mientras que en el espíritu de adoración, vi que alguien abrió mi apartamento y se dirigió hacia mí. Él entró con una pierna derecha, un hígado y un corazón en sus manos. Yo sequé mis ojos para visualizar correctamente lo que estaba viendo, preguntando si yo estaba viendo algo real. Él me dijo: yo soy Jesús. He venido en respuesta a las oraciones de los creyentes por ti. Antes de que supiera había llevado a cabo una operación en mí. La mala pierna se retiró y la nueva pierna se fijó en mi cuerpo. No sentía ni el más mínimo dolor. Alabado sea el Señor. Esto lo hizo en el menor tiempo. Las fuerzas de la oscuridad contra mí. Jesús me preguntó: ¿conoce tú las fuerzas de la oscuridad que contienden contra ti? Le dije: no lo sé. Él dijo: mira a ellos. Mis ojos se abrieron. Vi algunas personalidades en un lugar oscuro, como si estuviera en una sala. Su líder se puso de pie y dijo: tenemos que tratar con este pastor. Toda la iglesia está dando un nuevo paso hacia la santidad. Tenemos que asegurarnos de ganar esta batalla. Todos ellos gritaron: sí, tenemos que ganar. Y continuó: debemos asegurarnos de que matar a este hombre y no dejemos que haga todo ese ruido que no predique. Hay que silenciar a este hombre. Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La autoridad del nombre de Jesús. Entonces Jesús me dijo: ¿conoces tú la autoridad de mi nombre? Haz mención y ve qué va a pasar. Ya me había recuperado, me senté y me preparé adecuadamente para mencionar ese nombre. Grité: Jesús. Cuando mencioné el nombre de Jesús, hubo una reacción inmediata. De hecho, fue como si una bomba fuese arrojada en medio de ellos. Humo cubrió el lugar donde estaban reunidos. Se dispersaron y huyeron. Entonces Jesús dijo: esa es la autoridad y el poder de mi nombre. Filipenses 2:9-11.
por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Futuras revelaciones dadas a mí por Jesús. Después de esto, Jesús dijo: los creyentes están durmiendo. La trompeta sonaría, excepto por las súplicas a mi Padre. Esto se debe a que muchas personas se van al infierno. Los creyentes son descuidados en sus vidas. Jesús me dijo esto en lágrimas. Incluso los trabajadores están partiendo sin la restitución. Yo he decidido desde el comienzo de los tiempos que ningún pecado entrará en el cielo. Mateo 5:23-24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Jesús continuó: mi venida está cerca. No sé cuándo yo vendré. Puede que sea pronto, no lo sé. Pero si no me ven aparecer hoy en día, entonces puede ser que mañana sí. Deben vivir con la expectativa de mi aparición diaria. Tengan cuidado con su vida. Nunca permitan el pecado en su vida. Vivir como cristiano. No vivan como los demás, vivir como cristianos. Otros pueden decir otras cosas, pero sepan sin dudar que sin santidad nadie verá al Señor. Marcos 13:32-37. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos, dejó su casa, y de autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente, no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Jesús dijo de nuevo: yo te mostraré una vez más lo que está pasando. De repente mis ojos se abrieron y vi a 2 ángeles con libros delante de ellos. En su parte frontal vi una hilera de creyentes que habían muerto en la tierra y estaban a la espera de la última palabra de los ángeles. Jesús dijo: oíd esto muy bien. 1. A un creyente se le negó el cielo por cuenta de malicia. La primera persona que entró delante de los ángeles. Uno de los ángeles negó con la cabeza cuando abrió el libro de registro. Registró y mostró que este hombre guardaba rencor en su corazón contra alguien. Los ángeles le dijeron que estaba viviendo en malicia y por eso no entraría en el cielo. 1 Juan 3:15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. 2. Un creyente con registros limpios entró en el cielo con gran alegría. La segunda persona se presentó ante los ángeles. Los ángeles le sonrieron y le dijeron a su registro estaba limpio y que era libre de entrar en el cielo. Este hombre saltó hacia la puerta de perlas con gran alegría. Otros que todavía estaban en la línea detrás de él estaban temblando de miedo. 2 Pedro 1:5-11. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros, y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 3. Un creyente se le negó el cielo por motivo de la fornicación. La tercera persona se presentó ante el ángel. Cuando miró a su expediente le frunció el ceño y sacudió la cabeza. El registro de este hombre demostró que le estaba viviendo en fornicación. No podía entrar en el cielo. 1 Corintios 6, 9-10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. 4. Otro creyente se le negó el cielo por motivo de fornicación. La cuarta persona se presentó ante el ángel. Su historial mostraba que él estaba viviendo en fornicación.
no podía entrar en el cielo. 5. A un creyente se le negó el cielo por el divorcio y segundo matrimonio. El quinto hombre se divorció de su esposa y se casó con otra mujer. Cuando llegó ante el ángel le dijo que en el cielo eso se conocía como un adúltero y el adúltero no puede entrar en el cielo. Marcos 10:11-12. Y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella, y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Romanos 7:2-3. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere otro marido, no será adúltera. 1 Corintios 7:10-11. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. 6. Un creyente se le negó el cielo a cuenta de la mentira. La sexta persona se presentó ante los ángeles. Uno de los ángeles miraban a través de su registro y le dijo que él era un mentiroso y que los mentirosos no pueden entrar en el cielo. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. 7. Un creyente se le negó el cielo porque él deliberadamente se negó a dejar la apostasia. La séptima persona vino delante de los ángeles. Uno de los ángeles miraban a través del libro de registro y le dijo que había una apostasia que se supone que debía arrepentirse cuando vivía en la tierra. Pero ya que él deliberadamente se negó a hacerlo, no podía entrar en el cielo. Jesús me dijo que los nombres apóstatas son quitados del libro de la vida y se sustituyen por los nombres de los nuevos conversos. Dijo que muchos ministros y creyentes serán tomados por sorpresa por el sueño espiritual y falta de cuidado. Jesús dijo, tú has visto todas estas cosas porque yo amo a esta generación. Pero el diablo prefiere que mueras antes que vivas. Pero yo estaré contigo y estar junto a usted. ¿Recuerda Juan 16:33? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El que tenga oído, oiga. Lucas 19:8-10. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y sin algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 21:34-36. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Capítulo 5. Mi defensa. Puesto que Jesús me dio estas revelaciones, yo soy fiel en dar testimonio a la gente. Me he enfrentado a muchos retos y oposiciones. Sin embargo, debo confesar como el apóstol Pablo dice aquí, Hechos 20:24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Creo que el Señor me ha levantado para la defensa y confirmación de la verdad del Evangelio del Señor Jesucristo en estos últimos días. El apóstol Pablo dice en Gálatas 1:11-12, 15-16. Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí, no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Creo que por estas revelaciones dadas a mí, Dios quiere acelerar su verdad a muchos y para que la gente vea lo mucho que se requiere en santidad para entrar en el cielo. El mensaje que el Señor me ha dado no es una denominación. Es su mensaje para todos los hombres del mundo y de toda la Iglesia, el cuerpo de Cristo. Mi vida disciplinada. Mis padres nos criaron con una buena disciplina paternal. Éramos nalgueados por nuestros incumplimientos. Eso me permitió desarrollar una vida disciplina.
Cuando le entregué mi vida a Cristo me había comprometido en ser disciplinado. Yo era un miembro del coro de la iglesia a la que pertenecía. Si nos enseñaban una nueva canción durante el ensayo del coro y yo no cantaba bien, yo no iba a dormir hasta que yo hubiera aprendido esa canción. Mi compromiso con la palabra de Dios está en el mismo espíritu. Me decidí a buscar el rostro de Dios por un avivamiento en mi vida y en la iglesia. Creo que la respuesta a mis oraciones y anhelos, el Señor me dio estas revelaciones. Pero algunas personas en mi iglesia denominacional son escépticos, algunos de los cuales son ministros. Le dije a Dios: Señor, yo no me llamé a mí mismo a este ministerio, ni a estar conmigo. Dios ha sido fiel, me apoya y me animó. Estoy seguro de que Jesucristo me llevó a los dos extremos de la eternidad, el cielo y el infierno, para ver las verdades que están claramente escritas en las Escrituras, pero no están comprendidos por muchos, así que por mi testimonio vean estas verdades y para que entiendan con claridad. Experiencia personal de la santificación. Cuando me unía de Upper Life Bible Church, yo no creía que la doctrina de la santificación y la santidad se predican. Alguien en la iglesia me dijo: ¿por qué no verifica estas cosas? Me decidí a verificarlos. Compré muchas literaturas y comentarios cristianos. Compré muchos libros de John Wesley, todo para conocer la doctrina de la santificación y la santidad. En cualquier lugar que vi un libro sobre la santidad lo compraba. Yo estudié mucho. Estudié las Escrituras para entender la santificación y la santidad. Estudié para entender las palabras originales griegos que fueron traducidos a las palabras inglesas: santificar, santificación, santificado, santidad, pureza. Entonces comprendí que la santificación tiene más de un significado en el uso de las Escrituras. En primer lugar, significa la consagración o dedicación a Dios o usos sagrados. En segundo lugar, la santificación es una experiencia cristiana definitiva mediante el cual el corazón de un creyente es circuncidado, limpiados o purificados de la naturaleza pecaminosa, también llamado pecado innato, la naturaleza adánica, lo viejo, la corrupción interna. El creyente por la santificación se vuelve cada vez más santo y está capacitado para servir a Dios sin mancha en santidad y justicia. Efesios 5:25-27, 1 Tesalonicenses 4, 3-8, 5:22-24, Salmo 51, 5-10, Hebreos 13:12, 13,20, 21, Hechos 26, 18. Me arrodillé y busqué el rostro de Dios por esta experiencia. Vi como si un cuchillo pasó a través de mi corazón. Mi corazón se limpió y fue puro. Tómese el tiempo para comprobar la veracidad de la santificación y la santidad por sí mismo. Creo que el Señor le dará una clara convicción de lo que Él dijo. El problema de los falsos maestros en la Iglesia de Cristo. Mucha gente no ha entendido lo que se necesita para ser un verdadero cristiano. Para algunos ser cristiano es ser bautizado con agua. Para otros, es para cambiar de iglesia. Le pregunté a alguien en algún lugar si había nacido de nuevo. Me dijo que sí. Lo que quería decir era que había sido bautizado con agua. Muchas personas profesan ser cristianos, pero son pecadores. La Escritura dice con razón: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Tito 1:16. Muchos están cegados por el espíritu de los últimos días. Hay personas que han sustituido a las doctrinas sagradas de la Escritura con la mentira. Sin embargo, la obediencia a estas doctrinas es esencial para el cielo. 1 Timoteo 4:15-16. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Cuál será el fin de aquellos que han sustituido a la verdad con la mentira? Algunos enseñan que si uno es bautizado con agua es nacido de nuevo. Predicadores indoctos e ignorantes tuercen la palabra de Dios, cambian y diluyen hasta que no tiene más efecto en aquellos que lo escuchan. Hay predicadores de la prosperidad que reemplazan a Dios con sus bendiciones. Ellos enseñan y movilizan a las personas para recibir las bendiciones de Dios, pero no tienen nada que decir sobre la manera de agradar a Dios y conforme a la imagen de Cristo. Debido a las bendiciones materiales, los predicadores prohíben a sus miembros el ir a donde pueden aprender la verdad acerca de Dios. Ellos no quieren que escuchen a los verdaderos predicadores por temor de que se puedan escapar de sus manos. Algunos teólogos me encontraron y me preguntaron: ¿usted cree que esta santidad es cierta y posible? La teología nos hace comprender que el hombre no puede vivir por encima del pecado. Esa es su teología. Pero, ¿qué dice la Escritura? Lucas
74-75. Que, librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos, en santidad y en justicia delante de él, todos nuestros días. 1 Pedro 1, 14-16. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 1 Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Cristo imparte la santidad de Dios en el creyente y le permite vivir en una nueva forma de vida. No se puede permanecer en el pecado, si usted ha nacido de nuevo. Un hijo de Dios no miente, o tiene lujuria, robar, o comete inmoralidad. La vida eterna, la vida de Dios en él, es una vida de santidad y justicia. Muchas personas han descubierto la vestidura de justicia que se les da. Su ropa está manchada con lo mundano, las falsas doctrinas, la codicia, el orgullo, etc. El salmista dijo: escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Salmos 119:30. Esto significa que no hay que seguir el camino del error o falsedad. Se requiere determinación en nuestros días como siempre a elegir el camino de la verdad, la justicia y santidad. Muchas iglesias hoy en día se basan en escrituras deformadas. A través de falsas interpretaciones de las escrituras, sus predicadores y maestros sustituyen la verdad de Cristo con la mentira, para su destrucción y la destrucción de los que los escuchan. Salvo que se arrepientan y regresen a la verdad, estarán en camino a la condenación eterna, según lo declarado por el apóstol Pedro, 2 Pedro 3:15-18. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Al sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Si en los días del apóstol Pedro había falsos predicadores, ¿cuánto más en nuestros días? Debemos estar prevenidos contra las falsas doctrinas y falsos maestros. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad, que ha brillado en sus verdades en la Biblia, y por las revelaciones dadas a mí. Estas revelaciones no contradicen las Escrituras, sino que las Escrituras confirman que es de Dios. He leído la Biblia 2 veces. Un ministro me llamó un día y me advirtió que no compartan estas revelaciones con la gente. Usted debe predicar la Biblia, dijo. Yo lo escuchaba en silencio. Pero en realidad estaba riendo en mi interior porque las revelaciones que recibieran del Espíritu Santo. Jesús me dijo que declare a los hombres. El hombre no puede ordenar que deje de hablar de ellas. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hechos 4:19-20, respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5:29. Dios ha estado abriendo puertas para mí para dar el testimonio de estas revelaciones a la gente. Jesús me dijo en el cielo, que la gente se opondría a estas revelaciones, y más bien que debo estar firme. Me he hecho a la idea de pie por estas revelaciones, incluso la muerte. Sin embargo, no voy a morir joven. Viviré para declarar la verdad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entender la profecía. Vamos a aprender algo acerca de la profecía. 1 Corintios 14:3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. La Escritura llama, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. 2 Pedro 1:19, cumple con las anteriores 3 características, edificación, exhortación y consolación. El Espíritu de Dios da revelaciones proféticas a los hombres. Cuando estos se pronuncian igual que edificar, exhortar y consolar el cuerpo de Cristo.
A través de estas revelaciones proféticas permite a los creyentes ver dentro de la mente de Dios y recibir la correcta comprensión de algunas de las verdades bíblicas. A través de las revelaciones del fuego del infierno dada por el Espíritu Santo a los creyentes y pecadores se les advierte del peligro del pecado y la incredulidad. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hebreos 10:31. Revelaciones proféticas del cielo, la recompensa de la rectitud, llevar consuelo a los creyentes. Los creyentes tienen la seguridad de las promesas de Dios y se fortalecen en la vida y el servicio cristiano por las visiones del cielo, dado a algunos creyentes contemporáneos por el Espíritu Santo. Cuando el Señor da tales revelaciones edificantes hemos de, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. 1 Tesalonicenses 4:18. 1 Tesalonicenses 5:16-22. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu. No menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. No debemos despreciar las profecías porque todavía es una de las maneras de hablar a los creyentes individuales, la iglesia local, el cuerpo de Cristo y de toda la humanidad de Dios. Despreciar las revelaciones dadas por Dios apaga el movimiento del Espíritu Santo en la iglesia y en el mundo. Cuando el Señor da una revelación espiritual en relación con una persona, una iglesia local, el cuerpo de Cristo o de los hombres en general, tal deberá ser probada por la verdad y la enseñanza de la Escritura. Si la Escritura confirma la revelación que es de Dios, debe ser recibido con gratitud y alegría. Se nos manda a retener lo que es bueno. Nunca hablar mal o tomar cualquier paso mal contra las revelaciones del Espíritu Santo. Visiones y revelaciones siguen siendo parte de los caminos de Dios a los ministros a la edificación del cuerpo de Cristo y para salvación de las almas perdidas en el mundo. Puedo depender de ti, hijo mío. Mi padre y mi madre son verdaderos cristianos. Cuando compartí estas revelaciones con nuestra iglesia local, mi madre se acercó al público y dieron testimonio de la visión que había recibido. Ella dijo: yo solía tomar a Dios por hecho antes, pero ahora veo las cosas con claridad. Lloré ese día de su testimonio. Yo di mi vida a Cristo cuando tenía 13 años de edad. Crecí con mis padres, que eran miembros fieles de una iglesia pentecostal. Fue mucho más tarde cuando se convirtieron en miembros de The Perlife Bible Church. Mi padre es un coordinador en la iglesia. Yo soy un creyente disciplinado. Yo paso mucho tiempo delante de Dios en oración y ayuno. La aparición de Jesucristo a mí, no fue en secreto sino público. Fue durante el retiro nacional de Pascua de The Perlife Bible Church en la región Takum, estado de Taraba, Nigeria. Más de 2000 participantes asistieron al retiro, adultos, jóvenes y niños. Todos eran conscientes de lo que sucedió conmigo. Ellos pueden dar testimonio de la vida cristiana y de la visita divina que recibí durante el retiro. Como el Señor abre las puertas para mí para compartir estas revelaciones con las personas, hay quienes los reciben con el corazón abierto, después de haber demostrado que son la palabra de Dios. Lo propago a lo lejos y de cerca, sin importarme el costo. Tales saben que estoy haciendo la voluntad de Dios. Ellos lo ven como un mensaje duro para un mundo escéptico, la iglesia tibia y que la iglesia perseguida necesita ahora para su salvación, el renacimiento y el confort. Pero hay quienes se muestran escépticos y quieren resistir la propagación de estas revelaciones. Quieren desanimarme para que yo no continúe. Tal yo aconsejaría ser sobrios y de ver las cosas a la luz de las Escrituras. Jesús había previsto sus actos y la cruz que llevaría a esta asignación cuando me preguntó en el cielo en lágrimas: mi hijo, hermano Mike, a muchos de los cuales les di revelaciones y comisiones me ha decepcionado. Puedo confiar en ti. Dios ciertamente depende de mí. Amén. Hace algunos años, el Señor me dio una promesa que iba a usar mi voz por todo el mundo para su gloria. Yo no entendía lo que quería decir. Sin embargo, he escrito la promesa de abajo y lo había olvidado. Hace poco fui a través de mi diario y descubrí la promesa para mi gran sorpresa. Hoy los casetes de estas revelaciones han ido a muchos lugares de acuerdo a la voluntad de Dios. El Señor los envía a los confines más lejanos del mundo en nombre de Jesús. Amén. El Señor quiere que los estándares de su palabra se mantengan. Judas exhorta, Judas 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Estoy convencido de que un hombre debe nacer de nuevo antes de que pueda ser llamado un cristiano. El bautismo en agua es para los que han nacido de nuevo. Un creyente necesita santificación de su corazón.
Bautismo con el Espíritu Santo es una experiencia separada de la salvación y la santificación y la promesa de Dios para todos los creyentes para el servicio eficaz. La santidad de vida es una necesidad para la entrada en el cielo. Mi aspecto exterior está desprovisto de lo mundano. Yo vivo santamente, con justicia y sin mancha delante de Dios y delante de los hombres. Dios me da la gracia para ello. Dios confirma estas revelaciones por medio de señales en las Escrituras. Mateo 11, 2-6. Y al oír Juan, en la cárcel, los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos, para preguntarle: ¿Eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús, les dijo: Id, y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio, y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Aquí Jesús dio las señales que probaban que él era el Mesías y su mensaje era de Dios. Dios suele manifestarse con señales claras que confirman que todo lo que comparto, todas las cosas son de él. Pecadores endurecidos y ocultos y apostatas se arrepienten como polvo y ceniza cuando escuchan mi testimonio. Los creyentes se impulsan hacia adelante para la santificación de sus corazones. La gente lleva a cabo las restituciones para hacer lo correcto con Dios y con los hombres. Los creyentes se convierten en ardientes por la unción del Espíritu Santo y en su carácter. Dios bautizó a sus santos con el Espíritu Santo. La gente recibe la curación milagrosa y liberación por el poder de Dios. Una mujer que había sido estéril durante 10 años vino a pedirme consejo. Después de una sencilla oración por ella, ella me escribió más tarde que había concebido. Una mujer que había practicado la brujería durante 3 años y que había matado a sus 4 hijos, se arrepiento en el polvo y en ceniza y se convirtió entregada y convertida. Muchas otras señales han sido dadas por Dios para justificar estas cosas. ¿Cuál es mi propósito en la defensa de estas revelaciones? Mi objetivo es glorificar a Jesús y hacer creer en él y servir a Dios en santidad y rectitud, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, tengáis vida en su nombre. Juan 20:31. Para los que se quedan endurecidos en la incredulidad y han rechazado esta experiencia celestial y griega, el mensaje que se transmite al hombre. Juan 8:42-47. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido, y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso, y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, pero si las hago, aunque con acento agudo mi no creáis, creed a las obras. Para que sepáis, y creer, que el Padre está en mí, y yo en el Padre. Cualquier persona que con sobriedad escucha o lee a través de estas revelaciones divinas dadas a mí va a creer que Dios las dio. Por mi parte me comprometo en compromiso con el Evangelio de Cristo y de la comisión que ha dado a mí. Mi compromiso con la comisión de Cristo. Me encontré con un compromiso de un pastor africano. Lo tomé como propio y lo pegué en mi cama. También es mi compromiso. Yo soy parte de la comunión sin la vergüenza. Tengo el poder del Espíritu Santo. La suerte está echada. He cruzado la raya. He tomado la decisión. Soy un discípulo de él. No voy a mirar hacia atrás, sin tregua, ni más lento, nunca vuelta de distancia, o estar quieto. Mi pasado es redimido, mi presente tiene sentido, mi futuro está asegurado. He terminado de vivir una vida pobre, visita a pie, de la pequeña planificación, rodillas suaves, sueños sin color, visión domesticado, hablar mundano, vida barata y metas pequeñas. Ya no necesito distinción, prosperidad, posición, promoción, aplausos, o la popularidad. No tengo tiempo para estar en primer lugar, o la parte superior, reconocido, alabado, recompensado, o adjudicados. Ahora vivo por la fe, apóyate de su presencia, camino por la paciencia, vivo en la oración y trabajo por el poder de Dios. Mi cara se fija, mi andar es rápido, mi meta es el cielo, mi camino es estrecho, el camino áspero,
mis compañeros pocos, mi guía confiable, mi misión clara. Yo no puedo ser comprado, comprometido, desviado, atraído, vuelto atrás, engañado o retrasado. No voy a flaquear las caras por el sacrificio, ni dudar en presencia del adversario, negociar en la mesa del enemigo, reflexionar en la piscina de la popularidad, o deambular por el laberinto de la mediocridad. No voy a renunciar, callar, jamás, hasta he permanecido para arriba, acumulado, orando, pagado, predicó para arriba, por la enseñanza de Cristo. Soy un discípulo de Jesús. Debo ir hasta que Él venga, dar hasta que me caiga, predicar hasta que todos lo conozcan, y trabajar hasta que me detengan. Y cuando Él venga por los suyos, no tendrá problema en reconocerme. Mi bandera será notoria. Amén. Capítulo 6. Perspectivas bíblicas. Examinemos las Escrituras en asuntos importantes de consecuencias eternas. 1. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Juan 14, 6. Jesús le dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida, nadie viene al Padre, sino por mí. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. 1 Juan 5:11-13. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. La Biblia revela claramente que la divinidad se compone de 3 personas separadas, cada una distinta de la otra. El primero se llama Dios, el Padre, el segundo es Dios el Hijo, y el tercero es Dios el Espíritu Santo. Estas 3 personas separadas constituyen el único Dios al que servimos. Cada una de estas 3 personas es Dios en toda plenitud. Nadie es más grande que el otro. Las 3 personas se unen en una sola y no puede haber ninguna separación. Cada uno de estos 3 es el Creador, el Señor, el Dios eterno. Sin embargo, no tenemos 3 creadores, señores o dioses eternos, sino uno. La Escritura dice, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Marcos 12:29. Dios el Hijo vino al mundo en forma humana. Su nombre fue llamado Jesucristo. Él vino a salvar a la humanidad del pecado y restaurar la vida eterna con Dios. Juan 1:3,10, 14. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Mateo 1:21-23. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es, Dios con nosotros. Ahora sus ojos se han abierto claramente a aquel que sufrió a causa de sus pecados, aquel que fue crucificado en la cruz, que murió, fue sepultado y resucitó de entre los muertos al tercer día, el que le dio la comisión que se predique el Evangelio en todo el mundo para que la gente crea en él para el perdón de sus pecados y la salvación de sus almas, el único que regresó al cielo y prometió que iba a volver al mundo para llevar a sus creyentes para estar con él y para condenar a los pecadores rebeldes para la eternidad del fuego del infierno, preparado para Satanás y sus ángeles. Sus ojos se han abierto claramente de quién es Jesús, nuestro Señor y nuestro Dios. Juan 20:27-29. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío, y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron, y creyeron. No hay salvación en cualquier religión o creencias. Todos los que buscan la salvación de sus almas a través de otras religiones o personas, santos, profetas, maestros, etc., nunca pueden encontrar la verdadera salvación y no pueden entrar en el cielo. Juan 10:8-11. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare, será salvo,
y entrará, y saldrá, y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. El rechazar a Jesús es rechazar a Dios de su vida. El rechazar a Jesús significa que usted ha elegido ir al infierno y ser condenado para siempre, junto con Satanás y sus súbditos. Adoración y culto especial a cualquier santo es idolatría. Hay quienes exaltan, adoran y veneran a María, la madre terrenal de Jesús. Ellos oran a ella a través de ella. También adoran a algunos santos que han muerto y rezan a ellos a través de ellos. La Biblia tiene que decir a estas personas, Romanos 1, 20-22,25, 28. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen. Los que dan adoración especial a María o la adoran, y la rezan a María o a través de ella o rezan o por cualquier otra persona, viva o muerta, deben saber que no son cristianos. Pero los idólatras no tienen cabida en el reino de Dios. María es una criatura de Dios, como todos nosotros. Ella fue elegida por Dios para el servicio de dar a luz a Jesús de la misma manera que Dios escogió a Abraham para ser el padre de la fe, la madre de Moisés para dar a luz al Redentor de Israel en Egipto, David para ser el rey de Israel y estableció su reino sobre Israel para siempre. Ninguno de ellos recibe honor y culto especial como dioses. La elección de los hombres para la función especial de Dios continúa hasta nuestros días. Él escoge a hombres para llevar a cabo funciones específicas de acuerdo a su propósito divino. Jesús, el creador del cielo y de la tierra, cuando estaba en la tierra, era el hijo de María, en el sentido ordinario como él era el hijo de David. El Señor es el Salvador de todos los hombres. María reconoció que el Señor Jesús es su Salvador. Lucas 1, 46,47. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. María está en el cielo no porque ella fue la madre de Jesús, sino porque creía que Jesús era el Hijo de Dios y le salvó de sus pecados por la fe en Cristo tal como cualquier otro santo ahora en el cielo. Solo Dios debe recibir la adoración y culto especial y no sus criaturas. Hechos 10:25-26. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó, diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Hechos 14:11-15. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter, y a Pablo, Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas, y se lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar, y todo lo que en ellos hay. Apocalipsis 22, 8-9. Yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Si María debe revivir en la tierra hoy en día, ¿cómo aprobaría a los que dan su adoración y culto especial? Pero, por desgracia, Satanás ha llenado una denominación cristiana entera con señales y prodigios satánicos para convencerlos de que María escucha y contesta sus oraciones y acepta su adoración, lo cual lleva al sufrimiento eterno en las llamas del infierno.
Que nadie se engañe y se destruya con las enseñanzas que se basan en las tradiciones humanas y no en la Sagrada Escritura. Salve su alma eterna mediante el arrepentimiento de sus pecados y acepte a Jesús como su único Señor y Salvador. Apártate del ídolo de María y de la adoración oculto de los santos hechos con manos humanas. Levítico 26, 1. No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Isaías 42, 8. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. 1 Juan 5, 21. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Ve la salvación de tu alma del pecado y el infierno. El camino de la salvación del pecado y del fuego del infierno se revela claramente en las Escrituras. Si sigues el camino de la salvación que se muestra en la Escritura, seguramente serás salvo. Dios nunca te ha predestinado a la condenación eterna. Él es misericordioso con nosotros. Haga lo siguiente para su salvación del pecado y del fuego del infierno. En primer lugar, aceptar el hecho de que ha pecado contra Dios por desobedecer sus mandamientos. Usted ha hecho muchas cosas malas contra Dios, contra sí mismo y sus semejantes. En virtud de sus pecados y maldades, que pueden ser muchos o pocos, que está justamente condenado por Dios y está en el número de los condenados a la destrucción eterna en el infierno del fuego. Gálatas 5:19-21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Salmos 51, 3-4. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. En segundo lugar, Dios es un Dios misericordioso que perdona libremente los pecados de aquellos que se arrepienten y buscan su perdón. Confiese sus pecados a Él, nos arrepiéntase de ellos y pida que le perdone. Isaías 55, 7. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Salmos 51, 1-2. Al músico principal. Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino el Natán el profeta. Mayor que ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. En tercer lugar, Jesucristo es el Salvador del pecado del mundo. No se puede dejar de pecar en su propia voluntad sin Él. Le damos la bienvenida a su vida, para darle el poder para vencer el pecado. Cuando Jesús entra en tu vida Él te salvará del pecado y le dará el poder de la justicia. Jesús es el Salvador universal, del pecado. Lejos de Él no hay otro y no hay otra manera. Hechos 16:30-31. Y sacándolos, les dijo, Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En cuarto lugar, cuando le das su vida a Jesucristo, tus pecados te son perdonados y usted tiene una nueva vida en Dios. Su nombre entra en el libro de la vida en el cielo. Seguramente, usted no debe cometer nuevos pecados y porque si no su nombre será eliminado del libro de la vida. Debe determinarse, para continuar en Cristo, viviendo una vida justa todos los días hasta el fin de su vida en la tierra. Asegúrese de tener una buena Biblia, Reina Valera de 1960, no las nuevas versiones, porque están manipuladas por el hombre, quitan palabras del Dios vivo. Estudie su Biblia regularmente y ore siempre a Dios por su gracia para vivir la vida cristiana. Obedecer la palabra de Dios en cada área de su vida. El Espíritu Santo os guiará a toda la verdad, obedeciendo. No tenga miedo del hombre y no se avergüence de seguir a Jesús. Se parece de los amigos malos, las relaciones y asociaciones infructuosas. 1 Juan 3, 9-10. Todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado,
porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios, y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, y que no ama a su hermano, no es de Dios. Colosenses 2, 6-8. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Bautismo en agua. Después de haber dado su vida a Jesucristo, usted tendrá que someterse al bautismo en agua. El bautismo en agua sigue al arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo. Hechos 8:35-39. Entonces Felipe, abriendo su boca, y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. El bautismo en agua bíblica es una inmersión en agua en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Mateo 28:19. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El bautismo en agua no es para niños ignorantes y no convertidos, ni para el adulto no arrepentido. Aquellos que fueron bautizados cuando eran todavía pecadores deben ser bautizados cuando verdaderamente se arrepienten y dan sus vidas a Jesucristo. Los apóstoles practicaban el bautismo en agua de acuerdo a las instrucciones dadas a ellos por el Señor Jesucristo. Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. El bautismo en el nombre de Jesucristo, como se ve en el paso anterior y en otros pasajes de los Hechos de los Apóstoles, que significa que el bautismo es indicado y autorizado por Jesucristo. El bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo o el don del Espíritu Santo es la venida del Espíritu Santo en el creyente en la medida de bautismo con el propósito de llenarlo de poder para el servicio cristiano efectivo. A todos los creyentes se les promete el bautismo con el Espíritu Santo por Dios. Esta es recibida por la oración y la fe en las promesas de Dios. Hechos 1:08. Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra.